La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Nuestro siguiente invitado no requiere mayor presentación. Se trata del coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Benedicto Jiménez Vaca, un experto, especialista en temas de subversión y orden interno. En su momento ha sido jefe del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que capturó a toda la banda terrorista de Sendero Luminoso. Coronel Benedicto Jiménez, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable. Gracias por atender esta comunicación. José, gusto saludarte y también a todos aquellos que nos siguen en la plataforma. ¿Cómo está analizando usted todas estas acciones, estas protestas, manifestaciones, acciones de violencia en las últimas semanas, ¿no? Lo ocurrido hace unos días en el aeropuerto de Juliaca, acciones de violencia contra unidades mineras, Santa Pacay, 3 veces incendiadas, como usted bien lo remarca en un reciente Twitter, la minera Julcán en Huancavelica, Anavis en Apurima, ¿no? Y así podemos citar una serie de hechos, lo que ocurre en el centro de la capital. ¿Cómo está evaluando usted esta situación? ¿A qué obedece este desborde de violencia? Mira, acá hay que analizar varios frentes, o varios grupos que convergen en un solo objetivo. Entonces, analizando hay varios, es una mezcolanza de todo, ¿no? Algunos grupos son prioritarios y otros en segunda línea, pero cumplen el mismo objetivo. Las acciones que estamos viendo son acciones planificadas, no nacen de la noche a la mañana. Si observamos y vemos ciertas características de la época de Sendero Luminoso, ¿no? Incluso los bloqueos eran parte de su accionar de Sendero Luminoso, que le llamaban los paros armados, que todavía estaba en un incipiente inicio, porque habían sabotaje, aniquilamientos, combate guerrilleros, agitación y propaganda, y habían creado los famosos paros armados, en cuyo acción principal era los bloqueos de carretera para cortar las vías de comunicación, interferir el tránsito de personas y vehículos de pasaporte, pasajeros y carga. Esa era una estrategia de Sendero que le estaba dando buenos resultados y ahora se viene aplicando. Aparte de eso, si hacemos una relación de todas estas acciones, la toma de aeropuertos también para cortar la vía de comunicación y transporte de personas, los asaltos y paralización de las mineras, que tiene que ver con los sabotajes prácticamente, que eran un accionar de Sendero. Ahora estoy viendo los destrozos de camiones, transporte de combustibles y bajada de llantas. Y estas acciones no van a parar, porque todo obedece a un plan bien organizado, detallado y financiado. Ellos lo que buscan es hacer colapsar al Estado económicamente para que renuncie la presidenta y lograr su ansiada asamblea constituyente y el cierre del Congreso. Ahora, ¿cuáles son estos grupos que están en esta mezcolanza, ¿no? Por ejemplo, tenemos los clandestinos. Eso es que lo del grupo del BRAE, por ejemplo, que hace poco ha salido la camarada Olga y Vilma a dar una calificación del expresidente Castillo, que dice que es un traidor a la causa. Parece que le habían prometido a este grupo del BRAE legalizar el cultivo de la hoja de coca, reducir la base contra y votar a la DEA y a la CIA. Y al no cumplir, bueno, lo consideran un traidor. Mas, no obstante, este grupo también despotrica de la presidenta como tránsfuga, fascista, ¿no? Y hace entender que este grupo también está detrás de todas estas manifestaciones y tienen poder económico. No negamos que ellos conviven con el narcotráfico. Además tenemos el grupo del Sendero Luminoso, el Movadef, el Cornare Sute,
los frentes de defensa, que son los más activos en este momento y están diseminados a nivel nacional. Aparte de eso, tenemos ya el Frente Político Legal, que no podemos negarlo, los congresistas como Bermejo, Bellido y Cerrón metidos de narices en las zonas violentas, aunque ellos dicen que no tienen nada que ver, pero es mentira. Tenemos los activistas en las redes sociales que de diversos lugares se suman a la campaña de agitación atacando a la prensa por informar del vandalismo, acusándolos de terruqueadores. La quinta columna de la subversión que pretende desprestigiar a los medios de comunicación social y crear esa famosa prensa alternativa. Aparte de eso, tenemos los etnocaceristas, que también persiguen lo suyo. Ahí está Antauro Mala, que últimamente ha dicho de que lo mejor que ha podido crear la izquierda en partido político es Sendero Luminoso. Es increíble. Creo que por eso lo han denunciado por difamación, porque está exaltando a la organización terrorista Sendero Luminoso y todo lo que encierra los actos terroristas y el pensamiento Gonzalo. O sea, están ellos detrás de eso y lo vemos en las manifestaciones, los etnocaceristas. Además, existen los reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas, a que una vez Pedro Castillo le prometió darles un bono de 2.600. Y estos dos grupos son, digamos, los grupos de la fuerza de choque, porque si uno observa los videos, los primeros que se le van encima a los policías con palos y piedras son estos grupos de los etnocaceristas y los licenciados de la Fuerza Armada, a quienes Pedro Castillo le ofreció darle ese bono. O sea, ellos tienen cierto conocimiento de maniobras, de ataques, y lo ponen como fuerza de choque o de avanzada. La CGTP también está metida en esto hasta las narices con su Frente de Defensa e Interés del Pueblo, las asambleas nacionales de los pueblos de cada región. O sea, como vamos viendo, incluso hay una izquierda socialista que son los remanentes del MRTA, que cuando nosotros leemos el nombre de uno de los representantes, Juan Diego Mota, que está vinculado a la línea cubano-chavista, también están metidos en esta zonada. Así que tenemos de todo como en feria, pero hay que saber identificarlos, saber qué pretende cada grupo para poder darnos una idea, pero sí tenemos violencia para rato, mi querido. Allí entonces entramos al tema de fondo, coronel Benedicto Jiménez, ¿no? Tenemos una mezcolanza que tiene actividad permanente y usted además acaba de citar que tenemos violencia para rato. La gran pregunta es, si en el terreno de la seguridad, terreno del orden interno, este gobierno tiene una estrategia, tiene cómo controlar, tiene cómo sofocar estas acciones que se van generando. Mira, en ese momento la muralla de contención es la Policía Nacional, podemos negarlo. Incluso exponiendo su vida e integridad física, ellos son los que han soportado en ese momento la arremetida. Lo que pasa es lo siguiente, que una prolongación de la lucha, según el arte de la guerra de Sun Tzu, desgasta digamos, al oponente en ese momento. Ellos pensaban tomar Lima el primero o el segundo día, como pasó con el Merino, ¿no? Que se asustó y soltó el poder. Ellos pensaban tomar el poder, pero ¿qué pasa? No lo han conseguido. Hay una tendencia al desgaste, como estamos viendo en este momento. Muchos están volviendo a sus pueblos porque son gente que necesitan producir, trabajar y ganar dinero. No debemos dejar de lado que aquí en todas estas marchas y manifestaciones ha habido un financiamiento, mucho de dinero de origen ilícito. Y hay muchos que se están quejando de que ya no le dan dinero. Le daban 380 soles, que es como $100 para viajar a Lima, y luego los tenían acá en Lima abandonados, ¿no? Y se regresan a sus poblaciones.
Y hay una especie de relevo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los bloqueos de la carretera central han logrado traer una comunidad campesina que es Choscar, que esta es altoandina de Huancavelica, para bloquear justamente la carretera central. Lo están regresando y están relevando, y esa gente también la financia, le pagan. O sea, hay un desgaste que se va a ver más adelante, que es favorable, sí. Sí. Y también no podemos negar de que una cosa es ser un técnico, un político, otra cosa es ser pues un estratega. El estratega tiene que conocer bien al enemigo, tiene que estudiarlo para saber cómo combatirlo. ¿Y eso ocurre en estos momentos o esa es una ausencia para usted? Yo siempre he pensado de que el gran problema de estos disturbios o lucha es la estrategia. Tú debes acordarte en la década del 80, nos pasamos casi 12 años buscando la estrategia adecuada. Salían algunos voceros, opinólogos, senderólogos, como existen en este momento, y decían de que para combatir a Sendero hay que acabar con la larva que le ha dado el origen. ¿Cuál era la larva? La injusticia, la corrupción, la discriminación, que hasta ahora existe, ¿no? Entonces otros opinaban, en el campo se le va a combatir, y compraron armas. Yo recuerdo que Agustín Mantilla compró AKM, porque pensaba que en el campo se iba a combatir. Pero la estrategia se encontró en Lima. ¿Cuándo fue? Cuando se capturó a la cúpula. O sea, la estrategia se mide en función del punto de quiebre. El punto de quiebre en la lucha es decir, hay un vencedor y un vencido. Y logramos vencerlo el año 92 desde el punto de vista militar. Pero no continuamos, pues, porque la lucha, la verdadera victoria se consigue a través en 3 dimensiones: militar, ideológica y políticamente. Y no desarrollamos la parte ideológica y política, y ahí donde nos han sacado la vuelta, han desarrollado, y ahora estamos viendo los resultados. Esta lucha que estamos llevando a cabo es más ideológica y política, y ahí es donde están venciendo, ¿no? Y eso vienen trabajando hace 10 o 12 años aproximadamente. Yo leía con atención, coronel Benedicto Jiménez, una entrevista que usted le concedió hace 2 o 3 semanas al diario Correo, cuando todas estas sazonadas, estas acciones de protestas, movilizaciones, acciones de violencia, se generaban sobre todo en Sierra Sur. Y usted hacía referencia a que Sendero Luminoso había hecho un buen trabajo en el sur. ¿Por qué es que Sendero ha concentrado, tal como usted lo explica, este trabajo en el sur del país, ¿no? Y estamos hablando de Apurímac, estamos hablando de Huancavelica, estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de Puno, estamos hablando de Cusco, un sector en Arequipa. ¿Cuáles, digamos, son los elementos para poder establecer este trabajo, como usted dice, ideológico que han venido cumpliendo? Claro, mira, si nosotros nos preguntamos por qué la primera acción de Sendero se dio en Chuxis, en Víctor Facardo, Ayacucho, vemos que es una zona deprimida, es una zona pobre. Y ellos justo buscan que explotar las grandes contradicciones que existen. Esa zona de Puno, Cusco, Huancavelica, Andahuayla, son zonas abandonadas prácticamente. Hay mucha miseria, desocupación, y todos son larvas que ellos explotan a su favor, y han venido trabajando en función de eso. Y digamos, importancia en esta infiltración han sido los maestros, los profesores. No nos olvidemos que ellos crearon el CONARE SUTE y trabajaron mucho en la parte de Puno. A los niños, a los adolescentes, les enseñaban que Abimael Guzmán era un filósofo, un luchador social, y que nunca acá ha habido terrorismo, sino ha habido un conflicto armado interno. O sea, han venido lavándole el cerebro años en esa zona de Puno, Cusco, y nadie le prestó atención. Y ahora estamos viendo los resultados, y hay gente allegadas a Pedro Castillo que están justamente
en esta zona de Puno Cusco trabajando a favor de él y a favor de las marchas, ¿no? Hay una lista, grande lista. Yo recuerdo, por ejemplo, Lucio Yata, Calla Cayata, por ejemplo, es uno de ellos. Felipe Domínguez Chávez, este secesionista que dice que hay que crear una república del sur peruana. Edgar Riotito, Félix Suacasa, Noel Rafael Campo. O sea, hay una larga lista de gente que ha venido trabajando a través del SUTECONARE. Y el SUTECONARE fue creado en 2006, justamente cuando se crea también el MOADEP, para infiltrarse en el magisterio. Y fíjate cómo ellos ya venían desarrollando la lucha ideológica política, principalmente donde es la lucha de las ideas en las universidades, instituciones, institutos, colegios. De ahí empieza esta lucha ideológica política. Y esgrimían lo que ahora, digamos, se escucha. Ellos decían siempre que acá no ha habido terrorismo, acá lo que ha habido es una lucha social. ¿No? Acá ha habido un conflicto armado interno porque así lo dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se sustentaban en eso y después decían, nosotros no somos terroristas, somos un partido comunista, porque así lo dice también el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación cuando los califica como Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, un término que utilizaba la INCOTE en los atestados. La comisión, la comisión esta lo toma para calificarlos. Ahora, coronel, o sea, ellos comienzan. Usted ha hecho un trabajo bien minucioso frente a lo que ha significado Sendero Luminoso, ¿no? Y usted también refiere que las consignas cierre del Congreso, nueva Constitución y Asamblea Constituyente son consignas de Sendero Luminoso desde el año 2009, ¿no? Y que ahora son promovidas por MOADEP, ¿no? O sea, todo este engranaje ideológico del cual usted hace mención está precisamente en esa orientación y que no se han sido tomados en consideración para hacer un trabajo efectivo en la lucha de inteligencia. Sí, claro, se sabía, se conocía del año 2009, e incluso podríamos decir del 2000, ¿no? En el 2000 se da prácticamente los 5 puntos de la solución política. Y uno de los puntos es democratización de la sociedad peruana. El otro es producción y trabajo para el pueblo. Y después viene reconciliación nacional y cosas así por el estilo. Pero este punto de democratización de la sociedad peruana, el trabajo y producción para el pueblo, tiene que ver con el cierre del Congreso. Fíjate, estamos hablando ya en el 2000. En 2009, con el plan de construcción, seguían ellos hablando de el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. O sea, esa es una consigna de Sendero, que viene de esa época. Los organismos de inteligencia sabían que ellos estaban apuntando a eso. Por eso que en el año 2008, y este también es interesante, Pedro Castillo se reúne con el Pedrepa de Huamanga, en un local acá en Lima, y establece la agenda de los frentes de defensa de intereses del pueblo, pero con la bandera de, digamos, de cerrar el Congreso y la Asamblea Constituyente, 2018, para consolidar un frente a nivel nacional. Por eso que el FREDEPA es una especie de frente que aglutina una serie de organizaciones, barrios, barriadas, estudiantes, mujeres. El FREDEPA está esparcido a nivel nacional y es una agenda establecida, consolidada en el 2018 en la primera Asamblea Nacional de Frente de Defensa y Organizaciones Sociales que convocó el FREDEPA Ayacucho en Lima. Y ahí se llevó a cabo, estuvo en la mesa principal la camarada Cusi y Pedro Castillo, fíjate, en el 2018. Y ahí donde se movilizan gente desde 2017 a Huamanga y Ayacucho, gente del MOADE, para tomar la junta directiva del FREDEPA y trabajar en función del cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Esta es una organización bien planificada.
Está dando frutos, claro, pero no viene de hoy, viene de atrás. Y ahí tiene que ver Pedro Castillo también acá y la camarada Cruz. Ahora, coronel, usted habrá escuchado permanentemente que dice, ¿por qué se intenta terruquear a todos los que protestan? ¿Por qué es que se intenta decir que Sendero está detrás de las protestas, ¿no? Dicen, si se trata de protestas que son movilizaciones espontáneas. ¿Esto tiene de espontáneo? ¿Hay espontaneidad y también hay presencia de gente de Movadef, remanente de Sendero? Mira, y la masa, que se conoce como masa, es diversa también, ¿no? Yo no considero que todos sean terroristas, pero hay una masa que son como una especie de tontos útiles, convocados para marchar junto a los vándalos y terrores que buscan crear caos, disturbio y destrucción. Entre esa masa hay campesinos, estudiantes, universitarios y también una especie de lumpen, que son individuos socialmente marginados que marchan y apedrean por dinero. O sea, ese es lo que se conoce como masa prácticamente. Lo preocupante es este lumpen y estos vándalos que generan disturbios. Si alguien una vez me dijo, la quema de comisarías locales del Poder Judicial, Ministerio Público, el asalto y la toma de aeropuertos son acciones características de Sendero. Y los que cometen ese tipo de acciones son terroristas, pues. Y yo le llamo terroristas subversivos, para diferenciarlo del terrorista en común, porque tenemos por experiencia en Latinoamérica, Pablo Escobar colocaba coche bombas también, hacía sabotajes, pero su objetivo de él era evitar ser extraditado a los Estados Unidos. En cambio, el terrorista subversivo que desestabiliza el sistema, subvierte el orden, quiere conquistar el poder. Por eso nosotros lo que hemos tenido y tenemos ahora, que son rezagos de terrorismo subversivo, con toda la característica en su accionar de Sendero Luminoso. O sea, tenemos que llamarlos por su nombre, así se molesten y digan que se están terruqueando, porque ellos siempre dicen, nos están terruqueando y están criminalizando las luchas sociales, ellos siempre dicen. Pero la cosa hay que llamarla por su nombre. Para mí son terroristas subversivos, los que son parte de esta masa. Así como hay estudiantes, universitarios incautos, tontos útiles que lo convocan para marchar junto a estos vándalos y terroristas y el lumpen. Ahora, una de las consignas de Sendero Luminoso era resistir y combatir. Y usted también dice que en la situación actual, en el momento político actual, la forma como debería actuar el gobierno es resistir y combatir. Y eso entiendo debería pasar por la no renuncia a la presidenta de la República. Sí, yo copiando una consigna de ellos mismos, ¿no? Claro. Que decían resistir y combatir, pero con inteligencia operativa. O sea, alcanzar la victoria sin combatir, decía Sun Tzu. No meter balas, no llegar a extremos. Hay que utilizar la inteligencia. Por ejemplo, como hacían los PIB antiguos, pues había estos asuntos sociales. Yo me acuerdo bien, y una vez trabajé por ahí, donde antes de un paro de la CGTP ya los dirigentes estaban detenidos ya. O sea, conversaba con ellos, porque sabían quién eran, se identificaban, se les seguía, se les vigilaban, ¿no? Y después se les detenía. Acá debe hacerse lo mismo con estos clandestinos, identificarlos, vigilarlos, reunir pruebas, seguirlos, acostarlos, y cuando se levanten ya están detenidos. O sea, ese puede resistir y combatir con inteligencia. La fuerza es el último recurso. Al enemigo se le golpea los puntos débiles cuando está desprevenido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero como una estrategia adecuada. ¿Que debe renunciar o no? Yo creo que no. Ella misma se ha dado cuenta que puede resistir. O sea, tiene el apoyo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional.
sacrificados, pero es una muralla contenible. O sea, mientras tenga el apoyo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ella puede resistir y llegar al 2026. Porque va a haber un desgaste en la lucha de los vándalos, los terroristas. Va a haber un desgaste. Pero Napoleón decía, el ejército se mueve sobre su estómago y necesitan financiamiento, presupuesto, y eso se agota en determinado momento. Pero ¿hasta cuándo? Lo que se pregunta la gente es, ¿hasta cuándo van a proseguir todas estas acciones de violencia, acciones de protestas que se están generando en muchos puntos del país? ¿Hasta cuándo va a durar ese desgaste? Bueno, hay cosas que uno no puede manejar, porque incluso se puede dar un extremo que se llama masas contra masas, ¿no? Que no queremos llegar a eso porque sería una guerra civil. Hay gente que está pasando hambre, no tienen trabajo, y de pronto voltean y ven a los causantes de desgracia, quiénes son los que están bloqueando la carretera, y se le van a ir encima. Ellos van a mover las piedras, van a buscar que desbloquear las carreteras. Eso se conoce como masa contra masas. O sea, va a llegar un momento que el pueblo también se cansa, o sea, comienza a perseguirlos, como ya ha habido en algunos lugares. O sea, es bueno, yo creo que sí, que el pueblo participe también, pero también hay que recomendarle que no utilicen la fuerza tampoco. Va a llegar un momento que el mismo pueblo se va a cansar y lo que se requiere son reacciones rápidas, o sea, y fortalecer la inteligencia, que es donde más estamos decayendo, que no es la inteligencia estratégica de la DIN, ojo. La DINE produce una inteligencia estratégica para estudiar escenarios futuros. ¿Qué va a pasar de aquí a un mes o 2 meses? O como tú dices, José, ¿hasta cuándo? La respuesta tiene que darle la DINE porque ellos trabajan con... Traza perspectivas. Perspectivas trata, escenarios. Prospectiva, claro, pero la inteligencia operativa trabaja con cuestiones más concretas. En el campo. Por ejemplo. Y en el campo. En el campo. ¿Quiénes son los activistas en las redes sociales? ¿Quiénes atacan? Bueno, ¿quiénes son? Tratar de identificarlos, ubicarlos, detenerlos. ¿Eso se está haciendo? En parte, pero no como debería hacerse, porque parece que la inteligencia siempre está detrás de los acontecimientos. Llevan a cabo un bloqueo y no se conoce bien. La inteligencia siempre debe estar delante de los acontecimientos. Antes que suceda un bloqueo, detener a los dirigentes, porque todos esos grupos tienen cabezas, tienen asusadores, tienen instigadores. ¿Quiénes son? La inteligencia tiene que dar la respuesta, detenerlos, ubicarlos, y eso es lo que falta, pues fortalecer el aparato de inteligencia operativa, no estratégica, que es para escenarios prospectivos. Finalmente, coronel Benedicto Jiménez, agradeciéndole como siempre la amabilidad de su parte. En el tema, usted le pone mucha atención. ¿Cómo se mueven estas protestas? ¿Quién financia movilizar a gente? ¿Quiénes están detrás de esto específicamente? ¿Quiénes son los que ponen la plata? Cada grupo y cada frente tiene su financiamiento. Ellos dicen autofinanciamiento, mentira. Lo que sí se ha detectado es que en las universidades, por ejemplo, hacen colectas y abren cuentas corrientes para depositar, pero lo que más se están metiendo acá dinero es la minería informal, los cocaleros y también, digamos, gente de Pedro Castillo, que se ha detectado que ha habido financiamiento de parte de ellos también, o sea, pidiendo su libertad. Más allá no se conoce, no se sabe, se tiene una idea cercana, que las universidades reúnen dinero, pero no creo que los 80.000 que reúnen va a servir, por ejemplo, para trasladar 300 campesinos, acercar la carretera central desde Huancavelica. Eso demanda hospedaje, alimentos y pagarles a ellos 100 soles diarios. ¿De dónde sale ese dinero? Muy buena pregunta, ¿no? Es una pregunta para los de inteligencia. Y cuando hablamos de cocalero, ¿estamos hablando de narcotráfico?
estamos hablando de narcotráfico, del grupo del BRAE principalmente, que ya en las últimas videos se ha observado que ellos están de acuerdo con el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Y siempre ellos han financiado. ¿Y hay un activismo permanente de parte de ellos en la zona del BRAE? Usted es una persona bien informada. Sí, hay un activismo permanente, están a la expectativa, no tanto el accionar como antes, parece que ellos estuviesen esperando algo, pero le favorece en gran parte conseguir estos objetivos de la Asamblea Constituyente, porque en la Asamblea Constituyente no sería raro que mañana más tarde la camarada Olga Vilma estén ahí como integrante de la Asamblea Constituyente, y no solamente de Sendero, todo este grupo de vándalos y terroristas quieren ser parte del poder. O sea, ellos están interesados porque lo que le prometieron quieren alcanzarlo, por eso que para mí ellos financian, y es un gran financiamiento esta manifestación. Coronel Benedicto Jiménez, como siempre muy reconocido por esta comunicación, y le agradezco la gentileza que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, abrazos, muy amable. Siempre a tus órdenes, José. Cualquier cosa me llama. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.